Hoy día vamos a hacer una miniserie de 2 pláticas, hoy y la semana próxima. Vamos a estar hablando de Jesús es el Señor. Y lo que vamos a estar mirando es cómo hay momentos en la vida de una persona y hay momentos en su vida en que su vida cambió por completo. Usted puede ir a un momento en su vida en que su vida es antes y después. En el caso de los 2 personajes, el uno que vamos a ver esta semana y el otro la próxima, ese momento fue en un encuentro con Jesús. Y los 2 personajes no pueden ser más distintos. Y la segunda cosa que quiero que quede clara hoy día y la próxima semana, y yo agradezco muchísimo a la gente que se me acerca a decirme, Andrés, estuve en un sitio tal y una persona me dijo que nosotros realmente no somos evangélicos, sino salvo siempre salvo, que es una secta que cree que usted puede hacer lo que le da la gana, usted es salvo, salvo, punto. Porque usted, como habla de gracia, la gente está diciendo que usted cree que todo el mundo es salvo. Yo no he dicho eso, ¿no? Entonces, si usted tiene ese problema, si usted cree que esto de hablar de gracia todo el tiempo es un problema, porque no, pues ¿y dónde está mi obligación? ¿Y dónde está mi cosa? Bueno, hoy día vamos a resolver un poco ese problema y la próxima semana también. Pero yo no puedo hacer otra cosa que decir lo que por lo menos entendemos que la Biblia nos muestra. Así que empecemos. Empecemos por personas de las que vamos a hablar hoy día, unas personas llamadas los fariseos. Los fariseos, como yo a usted le he dicho, no soportaban a Jesús. Jesús venía y no creía en sus leyes o no las guardaba como ellos creían, y la gente lo amaba a él y no amaba a los fariseos, porque ¿quién puede amar a alguien que todo el día te está diciendo que hiciste algo mal, y que hiciste algo mal, y que hiciste algo mal? Y todos los días lo que hacían era ponerte más reglas, y más reglas, y más reglas, ¿no? Y entonces, dentro de esos fariseos, empieza un pequeño grupo, ya les voy a probar que es un pequeño grupo, que empieza a creer en Jesús. Los milagros de Jesús hacen que él, poco a poco, se acercan a Jesús para decirle, se querían acercar a Jesús para preguntarle algo. Parece que este grupo pequeño de gente estaba realmente diciendo, oye, aquí hay algo que no estamos viendo. Yo sé que él no cree en nuestras leyes, yo sé que él no está cercano, pero este pequeño grupo está empezando a hablar entre ellos sin que nadie lo escuche. Empiezan a pensar, hey, este hombre viene de Dios. Solo conocemos el nombre de 2, José de Arimatea y la persona que vamos a hablar hoy día, Nicodemo. Este subgrupo de fariseos se juntaron, observaron, escucharon las enseñanzas de Jesús. Y decían, bueno, no entendemos ni la mitad de lo que este hombre dice, porque nadie entendía ni la mitad de lo que Jesús decía, ¿no? Pero vemos los milagros, sabemos que es enviado de Dios, pero no sigue nuestras tradiciones. ¿Por qué un enviado de Dios no se acercaría a nosotros, que somos los que estamos siguiendo las leyes de Dios, y se está acercando a estos otros que no siguen las leyes de Dios? Así que dijeron, Nicodemo, tú eres nuestro hombre. No sabemos cómo lo eligieron, si echaron una moneda al aire, si votaron y decidieron que Nicodemo iba. Pero tú tienes que ir a hacer una pregunta. Tú tienes que encontrar respuestas. Anda, pregúntale y regresa con la respuesta. Eso sí, anda escondido. Y si te ven, tú y nosotros no nos conocemos. Porque yo no voy a perder mi posición de fariseo por irle a preguntar a este hombre algo. No dejes que nadie te vea, y ahí es donde comienza nuestra historia. Juan 3, versículo 1, vamos a poner los versículos aquí. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Aquí entendemos o aprendemos o vemos a este hombre que era un senador o un diputado, un hombre conocido, un hombre de influencia, un hombre que era conocido en la comunidad. Y Nicodemo se presenta y la historia continúa de la siguiente manera. El verso 2 dice, este fue de noche a visitar a Jesús y dice, Rabí le dijo, sabemos, ahí donde nos enteramos que es más de uno. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces
si Dios no está con él? Señor, somos un grupito de fariseos que te hemos estado mirando y no creemos lo mismo que los demás fariseos. Tú eres de Dios. Algo pasa contigo que no terminamos de entender, pero estamos empezando a creer, pero tenemos tantas preguntas. No sabemos cuál es tu relación con Dios porque no es la nuestra. La nuestra se basa en lo que cumplimos y lo que no cumplimos y todo este tipo de cosas. Pero tú estás enseñando otras cosas. Pero hemos estado prestando atención. Y entonces, Nicodemo respira profundo y está a punto de hacer la pregunta que le han dado. Pregunta que alguna vez usted y yo también hemos querido hacer. Hasta ahí llega el preámbulo. Nicodemo respira profundo y se va a atrever a hacer la pregunta. Saca la pregunta del bolsillo y cuando se apresta a leerla, Jesús le responde la pregunta. No lo deja ni preguntar. Y es que Jesús es un maestro comunicador. Y no es como cuando si usted está casado, ¿no? Usted sabe que usted a veces va a preguntar algo y su mujer le contesta. Oye, ¿dónde? La pluma está en el cajón derecho. ¿Cómo sabía? ¿No? ¿Ah? ¿Verdad? ¿No? O sea, llega un momento en que saben hasta nuestros pensamientos, ¿no? Pero no es eso lo que estamos hablando. Porque eso es irritante a veces, ¿no? Usted no lo deja ni pero déjame preguntar. David, usted empieza a mitad de la pregunta, ya le dicen, no, es que eso es, pero espérate, déjame terminar la pregunta. Pero con Jesús no es así. Porque Jesús tiene una diferencia entre él y nosotros. Él conoce el corazón de los hombres. Él conocía el corazón específicamente de Nicodemo y sabía lo que él estaba intentando. Ahora, y esto es fascinante lo que voy a decir, si una persona conoce la pregunta antes que yo la haga, yo debería hacerle caso a su respuesta. Yo debería entender que hay algo en esa persona como para tomar en serio su respuesta. Te mira a los ojos y ya sabe lo que va a preguntar y te responde. Es un poco perturbador, pero finalmente yo debería escuchar. Entonces pensemos un ratito en Nicodemo, ¿no? Nicodemo, y esto es un invento mío, esto que voy a decir es invento mío. Nicodemo está pasado toda la noche con sus amigos fariseos escribiendo la pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo le preguntamos? A ver, no, esa palabra no ponga, porque entonces va a empezar con esa historia medio loca que cuenta, que dice que son parábolas, que no entendemos nada. Así que quita esa palabra y pon esta. ¿Cuántas horas se habrá pasado Nicodemo con sus amigos fariseos para hacer la pregunta? Y yo me imagino a Nicodemo, ¿no? Ya hizo todo el preámbulo, le dijo, Dios, nadie puede hacer las cosas si no fuera que está con Dios, Entonces va sacando la pregunta del bolsillo y apenas la saca, tarde. Ya Jesús está contestando. No alcanzó a hacer la pregunta. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Verso 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice Jesús. ¿Cómo lo sabía? Esa era mi pregunta. ¿Cómo lo sabía? Pero es rápido para contestar. Ahora, como usted entenderá, no solamente es la pregunta de los fariseos, también era la pregunta de los saduceos, que eran enemigos de los fariseos. También es la pregunta que usted y yo nos hacemos a veces. Una pregunta que queda determinada o que yo voy a resumir es la pregunta del hombre común. Todos nos hacemos. Yo voy a resumir en 3 preguntas para decir cómo pudimos haber hecho la pregunta o cómo Nicodemo la iba a hacer. Y más o menos hubiera sido así. La pregunta hubiera sido 1, ¿cómo sé que estoy bien con Dios? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que estoy bien con Dios? O puede haber sido así. ¿Cómo sé que le agrado? O tal vez, ¿cómo me aseguro que tengo entrada al reino de Dios? ¿Cómo sé? Es la pregunta que usted y yo nos hacemos o nos hemos hecho más de una vez. ¿Cómo estoy seguro cuando me voy a la cama que estoy bien con Dios? ¿Cómo sé que tengo entrada al reino de Dios? Y la única respuesta que Cristo nos da es tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Ahora, cuando Jesús contesta eso, uno debe imaginarse la sorpresa de Nicodemo. Imagínense, yo estoy ahí, le digo, y me contesta, espérate,
¿cómo estoy bien con Dios? Tienes que hacer de nuevo. ¿Ah? Y yo me imagino a Nicodemo con una sonrisa nerviosa. ¿No? Una sonrisa nerviosa cuando contesta lo siguiente. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y si usted lo piensa un ratito, es hasta grotesco el cuento, ¿no? Porque nadie pretende hacer semejante cosa, guácala, ¿no? Pero el punto es, Nicodemo está sorprendido y riendo nerviosamente. Ahora, usted y yo tenemos siempre un problema que yo quisiera que lo vayamos sacando en la medida de lo posible. Cada vez que leemos la Biblia tiene que ser supremamente, ¿cómo lo puedo decir? De una forma, se habla de una forma hiper estable, todo el mundo contesta con una educación y con una solemnidad, gracias por la palabra, una solemnidad increíble. Por ejemplo, cuando usted ve el Señor está caminando sobre las aguas y Pedro le dice, Señor, ordena que yo camine. Y Pedro le dice, vente. Y el hombre empieza a caminar. Y cuando se da cuenta que está ahí, empieza a caerse, ¿no? Entonces, cuando usted lee la Biblia, en su cerebro lee la Biblia, Jesús le dice, hombre de poca fe. Y le da la mano. ¿Por qué así? ¿Por qué no le pudo haber dicho, Pedro, hombre de poca fe, toda la vida en estos líos, y le da la mano? ¿Por qué no? ¿Acaso que Jesús no tenía humor? Si Jesús hubiera sido el Grinch, o hubiera sido Olafo el amargado, los niños no se hubieran acercado a él nunca. Y los niños lo veían a Jesús y salía corriendo a donde él. Entonces Jesús no tiene por qué hablar todo en solemnidad. Y yo me imagino a Nicodemo, cuando está hablando con el Señor, espérate un ratito. ¿Y cómo que nacer de nuevo? O sea, me estás diciendo que tengo que volver a empezar. Señor, yo tengo 50 años, 60 años, tengo 40, 50 años dedicado a la ley, a explicarla, a contarla, a todo. Y tú me vas a decir a mí hoy que vuelva a empezar. Entendámoslo. Si había unas personas que creían que la salvación era por obra, esos eran los fariseos. Eran hiperreligiosos, pero hiperreligiosos. Dos ejemplos, yo le he dado muchos de los ejemplos que los fariseos hacían, pero déjeme darle dos ejemplos nuevos. Si era sábado y una gallina ponía un huevo, usted se podía comer el huevo, pero al día siguiente tenía que matar a la gallina. Si usted tomaba vinagre, usted podía tomar vinagre el sábado, pero no podía hacer burbuja, no podía hacer, ¿cómo se llama eso? Gárgara, gracias. No podía hacer gárgara, porque eso era hacer algo. Y es que la ley, cuando usted sigue y sigue y sigue, se vuelve ridícula. Yo le he contado a usted que en Panamá yo vi que en los edificios que están llenos de judíos, los sábados, el ascensor de servicio para en todos los pisos. Porque el judío no puede llamar al ascensor. Porque si llama al ascensor está haciendo obra en sábado. Entonces él tiene que pararse frente al ascensor, esperar. Imagínense, los edificios ya tienen 30, 35 pisos. Esperar que el ascensor llegue, entrar y bajar piso por piso hasta que llega abajo. Pero si nos ponemos a mirar, tal vez en otras religiones usted encuentra extremos de ese tipo de ridiculez. Porque creemos que estar con Dios se basa en lo que hago o dejo de hacer. Nicodemo, lo primero que aprende en esta conversación con Jesús es que esto era lo único que él no podía hacer por sí mismo. Y es que nacer de nuevo es algo que usted no puede hacer por usted mismo. Usted puede tomar vinagre y no hacer gárgara. Usted puede comer frío. Usted puede esperar el ascensor. Usted puede matar la gallina. Pero no puede nacer de nuevo por su propia fortaleza. De manera que Nicodemo tiene que estar totalmente desquiciado con esta información. Jesús continúa. 5 y 6. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo
Cuerpo es lo que nace del espíritu, espíritu es. Y finalmente lo que está en el verso 6 es lo primero que Nicodemo entiende. O sea que gatos dan gatitos, perros dan perritos, gente da gentecita. ¿Estamos claros? Hasta ahí estamos claros. Y como Dios es espíritu, el nuevo nacimiento en el reino de Dios tiene que ser espiritual. Ahora entendamos, ¿por qué es que todo lo que es obras nos llama la atención y por qué esto de que sea la gracia nos perturba tanto? Porque nosotros hemos confundido a Dios con Santa Claus. La gente no cree en Dios, cree en Santa Claus. Entonces, si tú te portas bien, hay regalo. Si te portas mal, no hay regalo. O lo ha confundido con un profesor de escuela. Si tú te portas bien, estrellita. Si te portas mal, no hay estrellita, hay castigo. Y así vivimos, pensando que de alguna forma lo único que Dios está mirando es mi performance. Que tan bien estoy o que tan mal estoy. Y todo está basado en mi comportamiento. Jesús lo agarra a Nicodemo y le dice, no, Nicodemo, tú eres un buen hombre, pero estás mal informado. Cuando tú naces físicamente de tu padre y tu madre, tú eres hijo de él, de ellos, no importa lo que hagas. Cuando tú naces espiritualmente, eres hijo de Dios y tu comportamiento externo no cambia eso, porque el lazo es espiritual, no es físico. Siendo Nicodemo un erudito, le queda muy clara esta información de Dios que dice el que nazca de agua y del espíritu, esta información de Cristo que dice el que nazca de agua y de espíritu. Y nosotros los cristianos, o algunas personas por lo menos, han dicho de agua porque es el bautismo. No, señora. Si nadie se salva por bautismo. Si no, el ladrón ese que llamamos bueno estuviera perdido porque Cristo no se pudo bajar a bautizarlo. El bautismo va por otro lado. El bautismo tiene que ver con obedecer lo que Cristo dijo. Pero no me salva. ¿Qué fue lo que Nicodemo pensó siendo un erudito del Antiguo Testamento? Y los fariseos eran espectaculares. Se sabían la Biblia de memoria. Se sabían el Antiguo Testamento uno tras otro. Se lo podían recitar completo. ¿Okay? ¿En qué pensó Nicodemo cuando le dijo nacer de agua y espíritu? Pensó en lo siguiente. Recordó que en Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua pura. Ezequiel dice que cuando venga el Mesías, esparcirá sobre nosotros agua pura. Y para que le quede completo, 2 versículos más adelante dice, pondré mi espíritu sobre vosotros. Cuando venga el Mesías, tú vas a nacer de agua y espíritu. Tú vas a nacer y está en tu Biblia, Nicodemo. Tú lo sabes, desde todo el mundo lo has sabido. No es nuevo. Porque la gracia no es solo del Nuevo Testamento, la gracia está por todos lados. Lo único que la gracia en el Antiguo Testamento era viendo lo que vendría y ahora nosotros vemos lo que ya vino. Pero la gracia es la misma. Nosotros siempre pensamos, Antiguo Testamento ley, Nuevo Testamento, no es cierto. La gracia está en todas partes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y finalmente, para poner todo eso, le dice, quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. ¿Sabes qué, Nicodemo? Cuando venga el Mesías, lo que tú tienes que hacer es nacer de agua y espíritu. Y entonces tu corazón tiene que cambiar, porque lo que tienes tú es un corazón de piedra y yo te voy a dar un corazón de carne con el que puedas alabar a Jehová. Y eso es lo que Nicodemo comprende con toda claridad. Y lo que Nicodemo empieza a tener este problema, porque ahora resulta que él y sus amigos están equivocados. Si Cristo tiene razón y él está pensando que Cristo es el Mesías, ellos están completamente equivocados. Y tienen que reinstalar la gracia que está en todo el Antiguo Testamento y que ellos habían dejado de lado para seguir con su ley. Y entonces Jesús le dice, oye, tú eres maestro de la ley, ¿cómo puedes no saber esto? ¿Cómo puede ser para ti nuevo estas cosas que te estoy diciendo? Y entonces le dice lo siguiente. No te sorprendas que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Y ahí es donde
Cristo se le carga, ¿no? Porque ya le pega su repelada, ¿no? Tú eres maestro de Israel. Así tiene que haber dicho, pero tú eres maestro de Israel, ve Gil del perejil, ¿no? Y no entiendes esto, le responde Jesús. Verso 11. Eso dice en mi Biblia, yo sé que en la suya no dice, pero en la mía dice Gil del perejil. Te digo con seguridad, por si acaso es mentira, pues si usted es nuevo, estoy bromeando. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de estas cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si te les hablo celestiales? Pues por favor, Nicodemo, tú eres maestro de esta vaina, pues hermano. Tienes que entender que hay unidad en revelación, pues la revelación ha sido la misma todo el tiempo. Dios no es que primero te dio una cosa y después te cambió el juego, no. Toda la vida ha sido igual. O es que te has olvidado, Nicodemo, es que para ti estás entendiendo mal todo el Antiguo Testamento. En vez de ver la ley como algo que estoy dando para que entiendas que necesitas un Salvador, estás viendo la ley como el centro de lo que estoy dando y estás tratando de explicar la ley y poniendo subleyes. Entonces, si está mal comer con las manos limpias, entonces tenías que purificar todo el cuerpo porque eso era limpieza. Y así van aumentando, toda la vida aumentando, y más leyes, y más leyes, y más leyes. Dice, por Dios, eso no es así. La salvación es un don para aquellos que están verdaderamente arrepentidos, no para los que se portan bien. Y Jesús lo que le dijo es, Nicodemo, te has olvidado pues. ¿De qué se había olvidado Nicodemo? Déjeme darle 4 ejemplos de todo lo que se había olvidado. Le podría aquí pasar todo el día mostrándole versículos bíblicos del Antiguo Testamento que hablan de que la salvación es por gracia. Déjeme darle 4 ejemplos. 1, Habacuc, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? No por las obras. Usted no vive por obra, usted vive por... ¿Y está en qué parte eso? Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Segundo, la fe de Abraham le fue contada por justicia, no las obras de Abraham. No es que nosotros decimos, a ver Abraham, ¿qué hiciste bien, qué hiciste mal? Estrellita. No, y Abraham es el padre de la fe. ¿Y qué parte de su Biblia está Abraham? El Antiguo Testamento. Toda la vida estuvo ahí. No sé por qué estamos haciendo este cambio que los fariseos hacían. Tercero, cubre los pecados de quienes se vuelven a Él. El Salmo 32 dice con claridad, cuando tus pecados sean rojos como o como Él, como blanca. ¿Eso dónde está? En el Antiguo Testamento. La gracia ha sido siempre la forma de Dios de vivir por Él y para Él. Otra más. El Mesías vendrá a pagar por los pecados de todos. Isaías 53. Un hombre vendrá y será roto por nosotros, será destrozado por nosotros, por nuestros pecados, con toda claridad. Entonces Él le dice, oye, Nicodemo, ya sacúdete. ¿Cómo puede ser que personas religiosas como tú no entienda que la salvación es para aquellos que se reconocen pecadores impotentes y no para aquellos que creen que pueden salvarse por sí mismos? Sin la cruz no hay salvación. Sin el nuevo nacimiento no hay forma de lograrlo. Y entonces, para terminar de expresarle con todo amor a Nicodemo esta verdad, el Señor le da un ejemplo del Antiguo Testamento y le dice, nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. ¿De qué está hablando? Si usted no sabe, eso está en Números 21. Si no sabe, hay un libro de la Biblia que se llama Números, ¿no? Así que tranquilo. En Números capítulo 21 se cuenta esta historia. La historia va más o menos así. Los judíos están condenados al desierto por desobedientes. Porque cuando el Señor les dijo ataquen, ellos dijeron, no Señor, eso está muy grandote, mejor me quedo frío. Y el Señor les dio 40 años al desierto. Mientras están en el desierto, los judíos se siguen quejando de todo. Bueno, no importa. Tal vez es antes de que estén en el desierto cuando estaban en viaje, pero no importa. El punto del asunto es este. Entonces el Señor les manda unas serpientes para que los muerdan. En el primer culto dije que piquen y alguien me dijo, oiga, las serpientes no pican, los pájaros son los que pican. Supongo que sea así, ¿no? Las serpientes muerden. A mí nunca me ha mordido ni una, pero tampoco me ha picado ninguna. Lo que fuere.
la serpiente lo picaba. Ay, gracias, lo mordía y obviamente la gente caía debido a esa mordida y moría. Entonces ellos van donde Moisés y dicen, Moisés, intercede por nosotros. Dile a Dios que nos perdone. Entonces Moisés va donde el Señor dice, Señor, perdona a tu pueblo, que yo sé que son unos desobedientes, pero perdónalo. El Señor dice, ok, hace una cosa. Hagan una serpiente de madera y una vez que sean mordidos y usted cae, si usted levanta la mirada hacia la serpiente, usted será sanado. Y así es. Y si usted no entiende que Dios lo que ha hecho en toda la Biblia es contarnos una sola historia, usted va a pensar que Dios es idólatra, porque le está diciendo que haga un monumento, ¿no? Una estatua, ¿no? Entonces el Señor le dice, no es por eso. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor cuando hizo hacer la estatua de la serpiente? Y Nicodemo se dará cuenta cuando el Señor muera, que cuando yo estoy mordido por el pecado, mi única posibilidad es hacer así y ver la cruz. Y cuando Nicodemo finalmente conoce, lo ve a Cristo crucificado, se acuerda. La única manera como yo puedo ser sanado de mi pecado es cuando en ese lodazal en que estoy, me levanto y veo la cruz. Y de ahí viene una parte muy importante de la historia, que si usted como yo, se la ha perdido. Porque nosotros nos acostumbramos, los que somos cristianos de tiempo, si usted es nuevo, qué bien, no va a tener ese problema, ¿no? Nosotros nos acostumbramos a leer la Biblia por los subtítulos, ¿no? Entonces dice Jesús y Nicodemo, y después dice algo así como el gran mandamiento o algo así. Entonces uno piensa que la conversación con Nicodemo terminó en el 15 y que el famoso versículo de Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que tenga su vida tenga vida eterna, ¿no? Ese de ahí pensamos que es de otra cosa. ¿Cómo lo sé? Porque yo pensaba eso hasta el jueves que estaba haciendo la prédica y que Tito me desasnó, ¿no? Yo iba a hacer hasta el 15 nomás, porque según yo el 16 ya no, es parte de la conversación con Nicodemo. Si a usted no le ha pasado, qué bien, es más inteligente que yo, lo cual no es mucho mérito, pero no importa, ¿ah? Usted tiene que entender que es la conversación con Nicodemo que sigue. Si una vez que le dice, le hace el ejemplo a la serpiente, lo siguiente que le dice es, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quieres saber cómo tienes que hacerlo, tienes que entender que hay un enviado. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para salvarlo, ¿no? 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Es decir, si usted no cree, usted ya está condenado, no que se va a condenar. Ya en esta vida está viviendo como condenado. Y créame, la vida no vale la pena si usted no tiene a Cristo en su corazón. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Verso 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras. ¿En qué? Ajá, ahora viene lo bueno. Porque hasta ahorita usted pensó que yo estaba predicando salvación no importa qué. No, señor. No, señor. Aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón y nace de nuevo va a obedecer. No siempre. Ojalá sí. Pero usted a veces se va a equivocar. Pero aun cuando usted está equivocándose, el Espíritu Santo le muestra lo que está haciendo. Usted no hace las cosas para ser salvo, hace las cosas porque es salvo. ¿Tengo que obedecer? No tengo. Es parte del paquete de la gracia. Cuando Cristo viene y usted nace de nuevo, le dan un paquete. Destino al cielo. Y para acá, fortaleza para obedecer. Y si usted le permite al Espíritu Santo vivir en vez suyo, usted no va a desobedecer nunca. Lo que pasa es que usted y yo somos suficientemente necios para creer que nosotros podemos. Pero no es problema de gracia o ley.
Es problema de que usted no usa la gracia como se debe. La primera cosa que la gracia hace por usted es llevarlo directamente a una relación con Jesús. Y la segunda es que le da al Espíritu Santo para que Él obedezca por usted, si usted lo deja trabajar. Pero usted anda de metido, como yo, tratando de obedecer a usted, y lo único que hacemos es meternos en más líos. Nicodemo entendió. ¿Sabe qué? Impresionantemente, a Nicodemo le cambió la vida. Y si quiere pruebas, lea el capítulo 7, donde al Señor lo van a apresar, y la gente que lo va a apresar dice, yo no lo puedo apresar a él, es demasiado bueno. Y entonces los fariseos se ponen bravos, y dicen, ¿cómo no lo vas a apresar? Que no sé qué. Y Nicodemo decide defender a Jesús, solo para ser callado por sus amigos fariseos. Es la primera vez que por lo menos tenemos registro en la Escritura, que un fariseo levanta la voz contra otro fariseo a decirle, Señor, este hombre viene de Dios. Y más adelante, cuando Jesús finalmente muere, es gracias a Nicodemo y a José de Arimatea que nosotros podemos estar seguros que Cristo resucitó. Es Nicodemo y José de Arimatea los que salvan la Semana Santa. Porque un muerto de cruz tenía que ir a un sitio que se llama Gehenna, que es el basurero. Todo muerto de cruz terminaba ahí, entonces no hubiéramos sabido quién resucitó y quién no, porque los cuerpos se mezclaban uno con otro. Es cuando José pide el cuerpo de Jesús y cuando él y Nicodemo se lo llevan a un sepulcro vacío, claro, que todo el mundo conocía, de propiedad de José, y lo empiezan a ungir con aceite y a prepararlo para ya el sepulcro, y ponen la piedra donde está la seguridad nuestra de que Cristo resucitó. Nicodemo cambió su vida. Qué duro debe haber sido. 50 y pico de años, 40 y pico de años, viviendo, legislando leyes nuevas para que uno sea perfecto de Dios. Espérate, y no hagas esto, y no hagas el otro. Oye, ¿y esto querrá decir tal cosa? Tratando de interpretar ley tras ley para contarle a la gente lo que lo hacía estar bien con Dios. De repente viene Cristo y le dice, te has pasado la vida haciendo cosas que no debías. Duro, durísimo. De hecho, cuando yo llegue al cielo, uno de los primeros que voy a buscar para darle un abrazo es a Nicodemo. Porque yo sé lo que cuesta cambiar de vida y créame que a mí me cogió mucho más temprano que a él. Y yo sé lo que cuesta ser un hombre conocido y de repente ya no eres nadie. Yo no he sido conocido, pero entiendo lo que cuesta. Nicodemo salió de ahí terriblemente dolido, pero ¿sabe qué? Él quedó prendado con Jesús, quedó listo a defender a Jesús ante cualquier cosa. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces, me falta el verso 31, perdón, el verso 31, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Tremendo, terrible, muy claro. Nicodemo entonces, como decía, cambia su vida. En ese mundo donde el fariseo era el conocido, donde traicionar a un fariseo era terrible. Y usted probablemente tiene una historia, así que usted era de alguna otra religión y se cambió, como nos dicen, que se cambiaste de religión. Lo difícil que es. Pero Nicodemo quedó prendado del Señor. Y la pregunta es, ¿tú y yo también? ¿Hemos quedado prendados del Señor? ¿Hemos quedado totalmente listos a aceptar al Señor? Totalmente entendiendo con claridad que no me puedo salvar sino como fruto de un regalo inmerecido que produce obediencia. Estamos listos y estamos dispuestos a vivir para Jesús, porque nos ha dado lo único que no nos merecíamos y que no podíamos lograr por nosotros mismos. Tenemos que entender que la obediencia es la lógica consecuencia de la gracia. Y permítame terminar con esta frase. La obediencia es un lógico resultado de tu entrega a Él. Si no obedeces, revisa tu salvación. Cuidado, y lo que no eres es salvo.
Cuidado. Y si tú no estás oyendo la voz de Dios, no hagas eso. No hagas eso. Cuidado. Y lo que no tienes es a Cristo en tu corazón. La próxima semana vamos a estar mirando cómo somos los seres humanos. Tenemos sed. Y lo que hacemos para calmar nuestra sed es tomar arena. Y más arena. Y más arena. Pero lo único que calma la sed es el agua que solo Cristo nos da. ¿Eso crea obediencia? Ay, por supuesto. Por supuesto. Si usted me dice a mí que no mienta, probablemente voy a mentir. Pero si usted me convence a mí que Cristo me ama, créame que voy a matar por no mentir. Porque es mi respuesta a ese amor. Y Nicodemo lo entendió. Y tú y yo tenemos que entenderlo también. En esta nueva relación, en que el único Señor es Él. Nadie más que Él. Él es el que maneja y tú tienes que dejarlo manejar. Tu única responsabilidad es hacerte a un lado. El Espíritu Santo, que un día como hoy vino hace más de 2000 años, está ahí listo a manejar tu vida. Déjalo manejar. Pero no me digas que el Espíritu Santo no vino por gracia, porque tú y yo no nos lo merecemos, pues. El paquete de la gracia incluye tu salvación, el Espíritu Santo viviendo en ti y el Espíritu Santo haciendo las cosas que tú no puedes. Eso entendió Nicodemo. Eso tenemos que entender tú y yo. Porque es momento de decirle a la gracia bienvenida. Porque eres la única que me puede hacer amar al Señor. Y como resultado de ese amor, obedecerlo. Tengo que dejar de tratar. Tengo que dejar de tratar de portarme bien. Créame, ese sistema está muerto. Y tengo que empezar a dejar que la gracia inunde mi corazón de tal manera que me haga obedecer. Yo no obedezco porque me voy al infierno. Si no lo hago, Dios me libre de semejante cosa. Yo obedezco porque amo a mi Señor. Yo obedezco porque no puedo responderle con desobediencia a un ser humano que me ama tanto. Yo obedezco porque encontré que no hay vida fuera de Él. No obedezco para que me aplauda, porque la Biblia es clara. Él es el que da tanto el querer y yo soy siervo inútil. Yo no hago las cosas para ganarme la salvación. Por favor, usted tampoco lo haga. Vea, de verdad, es una vida horrible. Por eso me encanta una canción de Alex Campos que dice: es tu amor el que me condena a esta eterna libertad. ¡Wow! ¿Qué frase? Es el amor de Dios el que lo condena a usted y a mí a una eterna libertad. Y eso es gracia. Y esa gracia hace que yo obedezca, no porque quiero, sino porque mi Señor vive en mí. Y Él sí que sabe hacer lo bueno. Yo no puedo. Nicodemo lo entendió. Dios quiera que usted y yo lo entendamos hoy día. Porque yo no estoy hablando de que usted se va a salvar, haga lo que haga. Estoy hablando de que la gracia lo hace a usted una persona que vive para Cristo, sin importar qué. La ley solo lo hará un hipócrita y solo lo hará un racionalizador, porque usted y yo sabemos que cuando cometo un error la culpa es de cualquiera menos mía. Usted y yo sabemos que cuando hago mal es porque mi mujer me obligó, porque si ella no me hubiera dicho, yo no lo hubiera dicho. Usted y yo sabemos que si mis hijos no fueran traviesos, yo no me pusiera histérico. Usted y yo sabemos que tenemos excusa para todo, pero no hay excusa para no decirle a Jesús: sí, Señor, quiero tu gracia,
y sé que esa gracia va a lograr que yo obedezca. A mí me parece muy diferente. Espero que a usted también. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en este día queremos agradecerte por esta conversación con Nicodemo que le permitiste a Juan dejarla con nosotros. Hoy que recordamos ese día en que tu Espíritu Santo vino por primera vez. Hoy que nos damos cuenta que la gracia se ha instalado en nosotros. Queremos decirte que estamos listos a vivir para ti. Señor, permítenos entender la gracia. Entender esta libertad en la que vivo, libertad que es solamente para servirte a ti. Libertad que se convierte en esclavitud porque solamente quiero vivir para ti. Y permítenos como Nicodemo, a pesar de lo que hemos pasado, a pesar de lo que creemos, a pesar de lo que hemos creído, tal vez hasta hoy inclusive, que yo empiece a dejar que esa gracia irrumpa en mi vida, que esa gracia me cambie, me transforme y me haga una persona que solo te sirve a ti. Que esa gracia la pueda inaugurar inclusive en mi familia, en mis conocidos, en aquellas personas que incluso me han hecho daño. Que sea la gracia la que me haga vivir. Porque si no, estamos totalmente perdidos. Danos, Señor, esa absoluta libertad de vivir solo para ti. Es nuestro clamor en este día en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.